Mi papá me empujó desde el tejado, diciendo que corro rápido y podía alejar a la horda. Se dio la vuelta y cargó al hijo de su amante, Santi, para esconderse en el refugio. Lo escuché murmurar antes de cerrar la puerta. Con que nuestro hijo esté vivo es suficiente. Cuando el viento tiraba de mi cabello hacia el borde del tejado, me di cuenta de que los gritos de abajo ya formaban un coro ensordecedor. Sombras negras corrían entre las llamas, como hormigas bañadas en tinta, cubriendo las calles de Barcelona. Santi se aferraba al brazo de mi papá, llorando. Su sudadera, con el escudo del Barça, ya estaba teñida de un marrón oscuro por la sangre. «Tío, tengo miedo». Su voz temblaba como si fuera a romperse, su cara enterrada en la chaqueta de mi papá. Yo apretaba la cuerda de nailón, que era nuestra salvación. Mis nudillos se ponían blancos de tanto apretar, el roce de la cuerda me quemaba las palmas. Era la única esperanza que encontramos en un rincón del tejado. Colgaba de un hidrante, llegaba hasta el tercer piso, pero solo soportaba el peso de una persona. «Papá, ¿y si atamos la cuerda en 2 hebras?» Tiré de su manga, las lágrimas cayendo sobre su muñeca. «O esperamos hasta el amanecer a que llegue ayuda, podemos buscar una solución juntos». El viento traía los rugidos de los zombis desde abajo. La mano de mi papá me dio una palmadita en la espalda, suave como una pluma. Pensé que era un gesto de consuelo, hasta que me miró, con una maraña de emociones en los ojos. «Luna», dijo mi nombre, con una voz más fría que la noche. «Santi es más joven, solo tiene 16 años». Mis lágrimas se congelaron al instante. Mi garganta se cerró con un nudo ardiente que no podía tragar ni escupir. «Pero yo solo tengo 18, papá». Agarré su brazo, mis uñas casi se clavaban en su piel. «Somos padre e hija, no puedes abandonarme». Santi lloraba aún más fuerte a su lado. Se escondió detrás de mi papá, mirándome con timidez. «Hermana Luna, mi mamá me está esperando. No puedo morir». «¿Tu mamá?» Miré la sudadera que me resultaba tan familiar. De pronto recordé que el año pasado, en mi cumpleaños, mi papá me regaló una igual. Luego dijo que la había perdido, pero en realidad se la dio a su hijo ilegítimo. Santi necesita vivir más. Mi papá me empujó a un lado. Su mano, por primera vez, fue tan fuerte que casi me tira al borde del tejado. Su mamá está enferma, no puede quedarse sin él. ¿Y yo qué? Miré sus ojos, donde antes solo veía mi reflejo. Ahora solo había preocupación por otro chico. «Mamá murió pronto, ¿no dijiste que estarías siempre conmigo?» El viento destrozaba mis palabras. Mi papá desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. «Lo siento, Luna». Su voz era tan suave, tan ligera, como si hablara de algo sin importancia. «Santi es hombre, podrá proteger a más personas en el futuro». «¿Hombre?», reí, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Entonces mi vida no vale nada? ¿Por ser mujer, debo ser la que se quede atrás?» Santi tiró de la manga de mi papá y dijo en voz baja: «Tío, la cuerda parece que se está soltando». Mi papá se agachó de inmediato para revisar la cuerda. Con cuidado puso la mochila de Santi en su propio hombro y le ajustó la capucha de la sudadera con una ternura que nunca vi en él. «Cuando bajes, hay un trastero en el tercer piso». Le susurró al oído a Santi, lleno de cuidados. «Ahí escondí agua y galletas comprimidas, no te muevas, espera a que te encuentre». Santi asintió, con los ojos rojos. Sin siquiera mirarme, como si yo fuera solo una piedra en el tejado. Me quedé ahí, con la sangre helada en las venas. El viento frío se colaba en mi ropa, pero no era nada comparado con el frío en mi corazón. «Papá, ¿puedes pensarlo de nuevo?» Me acerqué, tomé su mano, que estaba helada. «Podemos bajar uno por uno o yo bajo primero y aseguro la cuerda». Mi papá soltó mi mano de un tirón. Sus ojos tenían impaciencia y una determinación que no entendía. «Luna, no hagas esto más difícil», frunció el ceño. «Santi es pequeño, no puede esperar. Eres la mayor, deberías entender». «¿Entender?» Lo miré, sintiéndome como una broma cruel. «¿Entender que me dejes aquí para salvar a otro?»
¿Que me dejes esperando a que los zombies me devoren? Las llamas de abajo se acercaban. Algunos zombies ya trepaban al segundo piso del edificio de enfrente. Sus rugidos eran tan claros que parecían estar a mi lado. Mi papá ya no me hablaba. Abrazó a Santi y lo llevó al borde del tejado, ayudándolo a sujetar la cuerda. No tengas miedo, baja despacio. Sostuvo la cintura de Santi. Cuando llegues al tercer piso, grítame, ¿entendido? Santi asintió con un mm. Al bajar, me miró por un instante. Sin culpa en sus ojos, solo alivio. Mirándolos, recordé mi infancia, cuando mi papá me llevaba a la playa, tomándome de la mano, diciéndome que siempre me protegería, que nunca me haría daño. Esas palabras aún resonaban en mis oídos, pero el hombre frente a mí ya no era aquel papá. Papá, ¿te acuerdas cuando tenía 10 años? Dijiste que siempre serías mi héroe. Mi voz era apenas un susurro. Dijiste que pase lo que pase, siempre estarías delante de mí. Mi papá se detuvo un momento, pero no se giró, solo siguió ajustando la cuerda para Santi. Eso fue antes. Su voz no tenía emoción. Ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes? Repetí sus palabras. Las lágrimas caían al suelo, grandes y pesadas. ¿Entonces todas tus promesas eran mentira? Porque apareció la mamá de Santi, yo sobró. Santi ya estaba bajando. Sus pies se alejaban poco a poco del tejado. Mi papá sostenía la cuerda, sus ojos fijos en él, temiendo que le pasara algo. Luna, basta. Su voz tenía un dejo de enfado. No hay otra opción. Tienes que entender. ¿Entender? Reí, con lágrimas aún más intensas. ¿Entender que me dejas morir para salvar al hijo de otra? ¿Que me dejas aquí sin mirar atrás? Papá, ¿cómo puedes ser tan cruel? El viento sopló más fuerte. Mis sollozos se rompían en pedazos. Y los rugidos de los zombies se acercaban. Santi llegó al tercer piso. Agarrándose a la ventana gritó: «Tío, llegué». Mi papá suspiró aliviado con una sonrisa en el rostro. La primera sonrisa que vi, desde que empezó el apocalipsis. Pero esa sonrisa fue como un cuchillo que se clavó en mi corazón. Se giró hacia mí. Sus ojos ya no tenían aquella maraña, solo frialdad. «Luna, cuídate». Fueron sus últimas palabras. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la escalera. Lo vi alejarse. Aquel hombre que una vez fue mi refugio, ahora me abandonaba sin mirar atrás. «Papá», corrí tras él, queriendo alcanzarlo, pero desapareció rápidamente por la escalera. El tejado quedó vacío, solo yo, y la cuerda balanceándose en el viento. Las llamas de abajo crecían. Los rugidos de los zombies se acercaban. Me quedé en el borde del tejado, mirando las sombras negras, y sentí una desesperación infinita. Pensé que mi papá era mi mundo, que con él, ningún peligro me asustaría. Pero ahora, él mismo me empujó al infierno. Me agaché, abrazando mis rodillas, llorando. Lloré hasta que mi garganta se quedó ronca, hasta que no tuve fuerzas. Entonces toqué algo en mi bolsillo, un pequeño USB. Lo que mi mamá me dejó antes de morir. Dijo que tenía algo importante, que nunca lo perdiera. Lo saqué. Bajo la luz de las llamas, brillaba débilmente. ¿Qué puso mamá ahí dentro? ¿Sabía que mi papá me traicionaría así? Lo apreté en mi mano. Y una chispa de esperanza brotó en mi corazón. Tal vez no debía rendirme. Tal vez aún podía sobrevivir. El viento seguía soplando. Los zombies rugían abajo. Pero supe que, desde el momento en que mi papá se fue, la luna que confiaba ciegamente en él, había muerto. Ahora vivía una luna que solo quería sobrevivir y descubrir toda la verdad. Cuando mi cuerpo cayó en el montón de basura, el olor a podredumbre se metió en mis pulmones. Un dolor agudo en el brazo me nubló la vista. Casi me desmayo. Intenté moverme, pero mi brazo izquierdo no respondía.
Solo podía dejar que los restos de pan mohoso y cáscaras podridas se pegaran a mi cara con un líquido pegajoso. El viento del tejado aún resonaba en mis oídos. La imagen de mi papá yéndose, la mirada aliviada de Santi, se clavaban en mi mente como agujas. «Papá». Abrí la boca, mi voz ronca como papel de lija. Solo salió un susurro débil. Los rugidos de los zombis estaban cada vez más cerca. Algunos ya olían mi presencia. Se arrastraban hacia el montón de basura. Sus uñas rascaban el cemento con un sonido chirriante. Apoyándome con la mano derecha, me arrastré hacia lo profundo del montón. Hojas podridas se enredaban en mi cabello. Fragmentos de plástico me cortaban la pierna. Pero no podía parar. No debía parar. Cuando una mano de zombi casi toca mi tobillo, una sombra salió de detrás de una caja rota, con un cuchillo de cocina oxidado, y lo clavó en la cabeza del zombi. «Vamos, sígueme». La voz de una mujer era áspera, jadeante. Me tomó de la mano derecha y me sacó del montón de basura. Corrí tambaleándome tras ella. El dolor en mi brazo izquierdo era como un castigo con cada paso. Mi visión se nublaba. Solo podía fijarme en su espalda. Llevaba una chaqueta de trabajo descolorida. El cabello desordenado en una coleta. Sus hombros eran anchos, pero corría con firmeza. Entramos en un edificio abandonado. Me arrastró a una pequeña habitación en el segundo piso y bloqueó la puerta con un armario. «No te muevas, tu brazo está roto». Se agachó, usando la luz de las llamas que entraba por la ventana. Examinó mi herida con cuidado. Sus dedos eran ásperos, pero sorprendentemente suaves. Quise preguntarle quién era, pero las palabras se convirtieron en lágrimas. «Mi papá me abandonó». Sollocé, escondiendo la cara en mis rodillas. Le dio la única oportunidad de escapar a otro. Dijo que ese chico merecía vivir más. La mujer no dijo nada. Sacó un paño arrugado de su bolsillo. Lo mojó con algo de agua que no sé de dónde sacó. Y limpió con suavidad la suciedad de mi cara. «Llorar, llora, te hará sentir mejor». Su voz era cálida, como la de mi mamá cuando me arrullaba para dormir. No sé cuánto tiempo lloré, hasta que, agotada, me quedé dormida. En mis sueños, veía a mi papá tomándome de la mano en la playa de Barcelona. El sol nos bañaba, cálido. Dijo: «Luna, nunca te abandonaré». Pero de pronto, la escena cambió. El viento del tejado sopló de nuevo. Él se fue, corrí tras él, pero no podía alcanzar su mano. Solo escuchaba: «Santi merece vivir más». Desperté de golpe, con la frente llena de sudor frío. El dolor en mi brazo era más intenso. Y mi cuerpo ardía. «¿Estás con fiebre?». La mujer estaba a mi lado, con un paño húmedo. Lo puso en mi frente. «Llevas 3 días así, hablando en sueños». «¿3 días? ¿Estuve inconsciente 3 días? ¿Y mi papá y Santi? ¿Estarían a salvo?». Pero al recordar cómo mi papá me abandonó, el dolor en mi corazón opacó cualquier preocupación. «Toma, un antibiótico». Me dio una pastilla blanca y un poco de agua. Me llamo Elena, vivía en este edificio. Desde que empezó esto, me escondo aquí. Tragué la pastilla. El sabor amargo se extendió en mi lengua, como mi estado de ánimo. «Elena, ¿has visto a mi papá?». Pregunté con una chispa de esperanza. Un hombre de unos 40, alto. Con un chico de unos 16, con una sudadera del Barça. Elena negó con la cabeza. «No he visto a nadie estos días. Abajo está lleno de zombis, nadie se atreve a salir». Mi corazón se hundió. Mi papá nunca volvió por mí. Ni siquiera pensó si seguía viva. Me tumbé en el suelo frío, mirando las grietas del techo. Las lágrimas corrían por mi cara, frías. No es que no haya pensado que tal vez no tuvo opción. Le dije a Elena en voz baja. Quizá fue algo urgente, quizá solo estaba confundido.
Pero ni siquiera me dijo lo siento, de verdad. Ni me miró una sola vez. Elena me dio una palmada en el hombro. No dijo nada, solo me miró con compasión. Los días siguientes, Elena cuidó de mí. Me cambiaba las vendas, me daba de comer, y me hablaba de su vida antes. De cuando cocinaba en un pequeño restaurante en Barcelona. De su paella favorita. Mi fiebre fue bajando. El dolor en mi brazo también cedía un poco, pero la herida en mi corazón no sanaba. Seguía soñando con mi papá. Su figura se alejaba más y más. Lo llamaba, pero nunca se giraba. Siempre repetía, Santi merece vivir más. Un día, toqué el USB en mi bolsillo. Seguía allí, brillando débilmente bajo la luz. Antes de morir, mi mamá me lo dio con una mirada seria. Luna, guárdalo bien. Dijo que tenía algo importante. Que no lo abriera salvo en caso extremo. Entonces no entendí qué era ese algo importante. Pero ahora, sentía más curiosidad. ¿Y si ahí estaba la razón por la que mi papá prefirió a Santi? ¿Y si había secretos sobre esa mujer y su hijo? Elena, ¿sabes dónde puedo abrir este USB? Se lo mostré. Ella se quedó pensando y negó con la cabeza. En estos tiempos, encontrar un ordenador que funcione es difícil. Pero cerca hay un cibercafé. Tal vez tengan algo que sirva. Cuando estés mejor podemos ir a ver. Apreté el USB en mi mano. La esperanza creció un poco más. Quizá al abrirlo, entendería todo. Y podría dejar de esperar algo de mi papá. Para vivir por mí misma por primera vez, el cielo fuera de la ventana se aclaraba. La luz del sol entraba por las rendijas, formando sombras moteadas en el suelo. Miré esa luz, y de pronto sentí que tal vez sí podía sobrevivir, que tal vez podía encontrar mi propia esperanza. Pero pensar en mi papá aún dolía. El hombre que prometió protegerme siempre me había abandonado. Pero supe que de ahora en adelante no podía depender de nadie, solo de mí misma. El día que Elena fijó mi brazo con una tabla, no pude contenerme y dije que quería volver al barrio. ¿Estás segura? Elena frunció el ceño. Limpiaba su cuchillo oxidado. Aún no es seguro. No terminó, pero sabía lo que quería decir. Temía que viera algo que me lastimara más. Pero tenía que ir. Necesitaba saber qué pasó con mi papá y Santi. Saber si realmente me olvidaron por completo. Elena no pudo disuadirme. Me dio una chaqueta más gruesa. Y puso el cuchillo en mi mano. Toma, para defenderte. Caminamos pegadas a las paredes. Las calles de Barcelona estaban llenas de autos abandonados. Algunos aún ardían, con humo negro cubriendo el cielo. Los rugidos de los zombis salían de los callejones, poniendo la piel de gallina. Cerca del barrio, le dije a Elena que me esperara afuera. ¿Entro sola? Salgo rápido. Ella dudó, pero asintió. Ten cuidado. Si pasa algo, grítame, estaré cerca. Aferré el cuchillo y entré al barrio. Lo que alguna vez fue familiar ahora era irreconocible. El jardín de abajo estaba lleno de basura y cosas que no quise mirar de cerca. Caminé hacia nuestro edificio, con el corazón latiendo de miedo y nervios. A medio camino, olí un aroma, comida, inconfundible en el aire podrido. Seguí el olor y llegué a la puerta del almacén comunitario. Estaba entreabierta, con luz brillante saliendo de dentro, y voces. Contuve la respiración. Abrí una rendija y miré. Lo que vi fue como un martillo golpeando mi corazón. Mi papá estaba sentado a una mesa, con una camisa limpia, el cabello peinado, sin rastro de la miseria del apocalipsis. Santi estaba a su lado, comiendo un pan con avidez, sonriendo. En la mesa había platos con carne, verduras y hasta una botella de vino tinto. En un rincón, un generador zumbaba, con cajas de agua y comida apiladas al lado. Junto a la pared,
2 camas improvisadas, con sábanas limpias. No se habían ido. Habían encontrado un refugio perfecto. Vivían cómodamente. Mientras yo quedé abandonada en el tejado, a punto de ser devorada por zombis, luchando en un montón de basura, con fiebre, durante 3 días, y ellos ni una vez vinieron a buscarme. Mis manos apretaron el marco de la ventana. Mis uñas se clavaron en la madera. El dolor hizo que mis lágrimas casi cayeran. Pero no sentía nada. Solo el dolor en mi corazón, que me dejaba sin aire. Come despacio. Nadie te lo va a quitar. Mi papá sonreía a Santi, limpiándole las migas de la boca con una ternura que dolía. Termina y descansa. El generador aguantará mucho. Aquí estamos seguros. Santi asintió. Con la boca llena dijo: tío, eres increíble. Encontraste un lugar perfecto. Claro. Mi papá sonrió con orgullo. Sabía de este almacén desde antes. Escondí cosas aquí por si acaso. ¿Desde antes? ¿Entonces lo tenía todo planeado? Preparó un refugio para él y Santi, y a mí me dejó fuera desde el principio. Me quedé en la puerta, temblando, no de frío, sino de rabia, de desesperación. Pensé que me abandonó por necesidad, por una emergencia, por confusión. Pero ahora veía la verdad. No fue un accidente. Él eligió a Santi y me descartó desde el inicio. Las risas seguían dentro, como agujas clavándose en mis oídos, en mi corazón. Miré la luz cálida del almacén, su vida cómoda, y pensé en lo que yo había pasado. Qué irónico. El amor de padre que tanto valoré era tan barato, tan ridículo. De pronto, mi papá pareció notar algo. Miró hacia la puerta. Me aparté rápido, escondiéndome tras la pared. Mi corazón latía desbocado. Escuché sus pasos acercándose. La puerta abrirse. Contuve la respiración, sin hacer ruido. Tras un momento, la puerta se cerró, y él volvió a su asiento. Debió ser el viento, no es nada. Me apoyé en la pared. Las lágrimas cayeron al fin, mojando el suelo. Apreté el cuchillo hasta que mis nudillos dolieron. Realmente no le importaba. Ni siquiera se molestó en revisar bien la puerta. No temía que yo estuviera en peligro, solo que interrumpiera su vida tranquila con Santi. Me di la vuelta lentamente. Caminé fuera del almacén. Cada paso era pesado. El viento soplaba fuerte, cortándome la cara como un cuchillo. Elena me vio regresar. Corrió hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Los viste? Asentí, pero no pude decir nada. Las lágrimas caían sin control. Elena me dio palmadas en la espalda. No preguntó más. Solo me acompañó de vuelta. En el camino, mi mente repetía la escena del almacén. Las sonrisas de mi papá y Santi. Su vida cómoda. Pensé que me dejó por sobrevivir. Pero no, nunca me vio como familia. Solo como una carga. El viento secó mis lágrimas y enfrió mi corazón. Supe que no volvería a esperar nada de él. El hombre que creí que me protegería murió para mí. Ahora solo quedaba un extraño que me enseñó a desesperarme. De vuelta en el refugio de Elena, le conté todo lo que vi. Ella guardó silencio un rato y suspiró. Ojalá no te hubiera dejado volver. No dije nada. Solo apreté el USB en mi bolsillo, frotando su superficie fría, lo que mi mamá llamó algo importante. Quizá era para mostrarme la verdadera cara de ese hombre. Voy a volver otra vez, dije al amanecer, con una mirada firme. Necesito saber qué más oculta. Elena quiso detenerme, pero al ver mi determinación, asintió. Voy contigo. 2 es mejor que 1. Aprovechamos la luz tenue del alba y entramos de nuevo al barrio. No fuimos al almacén, sino a un edificio en la zona más profunda,
donde mi papá y esa mujer tenían un piso secreto. Lo descubrí por casualidad tras la muerte de mi mamá. El pasillo olía a polvo y moho. Cada escalón crujía como si fuera a colapsar. Subimos con cuidado, atentas a cualquier ruido. En el tercer piso, escuché voces dentro, la de mi papá y la de un hombre desconocido. Con Elena, empujamos la puerta entreabierta. Lo que vi me dejó helada. En la pared había una gran foto. Un retrato familiar de mi papá, Santi, y esa mujer. Mi papá abrazaba los hombros de ella. Santi en medio, sonriendo radiante. ¿Y yo? ¿No estaba en esa foto? ¿Ni un rastro de mí? Mis ojos se clavaron en Santi. Llevaba mi uniforme azul de la secundaria. El que tanto quería, que dejé de usar porque me quedó pequeño. Le dije a mi papá que lo guardara como recuerdo. Pero ahora lo llevaba Santi, como un trofeo de su vínculo de padre e hijo. Este es mi hijo Santi. La voz de mi papá venía del cuarto con un toque de orgullo. Cuando empezó esto, arriesgué todo para salvarlo. Ahora solo quedamos nosotros dos. Eres un gran padre, dijo el otro hombre, con admiración. No como yo, que no pude proteger a mi familia. Nadie quería esto. Mi papá suspiró, sin una pizca de culpa. Lo importante es seguir vivos. Solo tengo a este hijo. Él es mi futuro. Solo este hijo. Esas palabras fueron un cuchillo envenenado, clavándose en mi pecho, haciéndome incapaz de respirar. Mordí mis labios. Mis uñas se hundieron en mi palma. La sangre goteó al suelo. Pero no sentía nada. El dolor en mi corazón era más grande que cualquier otro. ¿Me había borrado de su vida? No solo me abandonó, sino que decía al mundo que solo tenía a Santi. Mis años de amor filial, el cariño que atesoré, no valían nada para él. Recordé cuando aprendí a andar en bicicleta. Él sostenía la bici, sonriendo más que yo. Recordé mi primer examen perfecto, mostrando mi nota a todos, lleno de orgullo. Recordé el día que murió mi mamá. Me abrazó, prometiendo cuidarme siempre. Esas imágenes cálidas ahora eran puro sarcasmo. Elena tiró de mi manga. Preocupada, me hizo señas para irnos. Respiré hondo. Conteniendo las ganas de entrar y enfrentarlo, retrocedí lentamente. Salí del pasillo. Al llegar a la entrada del barrio, miré atrás, al edificio. El sol brillaba en las ventanas, reflejando una luz cegadora. Ese lugar que creí mi hogar, ahora era lo que más quería dejar atrás. Luna, no estés triste. Elena me dio una palmada en el hombro. Ese hombre no merece tus lágrimas. Asentí, pero mis ojos se llenaron de nuevo. No era tristeza. Era rabia, era impotencia. Era arrepentimiento por haber sido tan ingenua. Lo creí ciegamente. Dependí de él. Incluso después de que me abandonara, buscaba excusas para él, pensando que no tuvo opción. Pero ahora lo entendía. Nunca me vio como su hija. Solo fui un estorbo. Un escalón para su felicidad con esa mujer. El viento sopló de nuevo, fresco, disipando mis últimas ilusiones. Apreté el USB. Y juré en mi interior. No volveré a llorar por este hombre. No volveré a esperar nada de él. Lo que me debe, lo recuperaré poco a poco. Elena notó el cambio en mi mirada. No dijo nada. Solo caminó a mi lado, hacia el refugio. La luz del sol nos envolvía, pero no calentaba mi corazón helado. Supe que la luna ingenua y débil había muerto. Ahora vivía una luna que solo quería vengarse. De vuelta en el refugio, me encerré en un rincón. Con un carbón que Elena encontró, dibujé un mapa del barrio en el suelo. La ubicación del almacén, las salidas del edificio y cada callejón hacia las zonas de zombies, todo marcado con precisión.
Elena me observaba en silencio. Puso el cuchillo afilado a mi lado. Sabía que ya no necesitaba consuelo, solo apoyo. Mañana por la noche. Levanté la vista, sin un ápice de duda. Yo atraigo a la horda, tú avisa a los vecinos atrapados. Diles que si quieren vivir, vengan con nosotros. Elena asintió. Ya revisé la puerta trasera y las ventanas del almacén. Con tablas y alambres podemos sellarlas. Si llevamos a los zombis a la entrada, no podrán escapar. Doblé el mapa y lo guardé. Toqué el USB. Su frialdad me hacía estar más lúcida. Lo que mi mamá dejó, quizá escondía más secretos. Pero ahora, debía saldar esta deuda. Al anochecer del día siguiente, la luna estaba cubierta por nubes. El barrio entero estaba en penumbra. Elena y yo nos separamos. Ella fue con los vecinos a preparar las tablas. Yo tomé un trapo con olor a sangre y caminé hacia la zona de zombis. El hedor se hacía más fuerte. Los rugidos resonaban en la oscuridad. Até el trapo a un palo largo. Lo agité con fuerza. Atraía su atención. «¡Vengan aquí!», grité a la horda. Mi voz resonaba en las calles vacías. «¡Hay comida esperándolos!». Los primeros zombis reaccionaron, corriendo hacia mí. Sus ojos brillaban verdes en la oscuridad. Sus uñas rascaban el suelo. Retrocedí despacio, llevándolos hacia el barrio. Más zombis se unían. Sus rugidos formaban una sinfonía aterradora, como una red que envolvía el barrio. Cerca de la entrada, vi que Elena y los demás estaban listos. Tablas pesadas contra la puerta trasera del almacén. Los vecinos con alambres y martillos, mirándome nerviosos. «¡Ahora!», grité, y corrí hacia un edificio cercano. La horda me seguía, como una marea negra. Entrando al barrio, Elena y los demás actuaron rápido. Clavaron las tablas en la puerta trasera. Enrollaron alambres para sellarla. Otros vigilaban las ventanas, golpeando a cualquier zombi que se acercara. Subí al tejado del edificio. Miré desde arriba. La horda rodeaba el almacén, golpeando la puerta con furia. Los rugidos eran ensordecedores. La luz del almacén aún estaba encendida. Vi a mi papá y a Santi correr desesperados dentro. Golpeaban la puerta, gritando por ayuda. «¡Papá, sálvame!». La voz de Santi era un llanto. Se oía a través de la ventana. «No quiero morir, no quiero». Mi papá gritaba mi nombre, con desesperación. «Luna, ¿me equivoqué? Sácanos de aquí, te compensaré». Desde el tejado, los miré con frialdad, sin un rastro de compasión. Cuando me dejaron atrás, ¿pensaron en mi miedo? Cuando disfrutaban en el almacén, ¿pensaron en mí luchando en la basura? ¿Compensar?, grité hacia el almacén, con sarcasmo. Tu compensación no la quiero. Cuando me abandonaste debiste imaginar esto. Mi papá seguía gritando. Su voz se volvía ronca, débil. Los llantos de Santi se apagaban. Solo quedaban los golpes de los zombis. Cada vez más fuertes. Bajé del tejado. Me reuní con Elena. Me miró sin sorpresa, solo con alivio, como si todo hubiera terminado. «Es hora de irnos». Me dio una palmada en el hombro. «Hay más gente que salvar. Y mucho por hacer», asentí. Miré una última vez hacia el almacén. Los rugidos ahogaban los gritos de mi papá. La puerta empezaba a ceder. Pronto, los zombis los alcanzarían. Me di la vuelta. Caminé con Elena y los vecinos hacia afuera del barrio. Los rugidos y gritos se alejaban. No miré atrás. No sentía apego. Antes, supliqué de rodillas que no me dejara. Ahora, él suplicaba por su vida. Pero yo ya no escuchaba. El dolor que me desgarró. Las injusticias que no me dejaron dormir. En ese momento,
se desvanecieron con los gritos del almacén. Supe que, por fin podía vivir para mí, sin la sombra de mi papá, sin sacrificarme por su aprobación. Tomaría a Elena y a los vecinos que confiaban en mí para reconstruir nuestro hogar y crear nuestro futuro. El viento soplaba, aún frío, pero me sentía ligera. Apreté el USB, pensando en mi interior. Mamá, ¿lo ves? Me liberé de él. Por fin vivo para mí. 6 meses después, el sol volvía a iluminar las calles de Barcelona, aunque los edificios aún tenían marcas de los zombis. En una escuela abandonada en las afueras, construimos un nuevo campamento. En el patio, los niños jugaban y reían. Sus risas, como campanillas, disipaban la sombra del apocalipsis. Sentada en los escalones de una cabaña, afilaba un palo con un cuchillo. El sonido de la navaja y las risas de los niños se mezclaban, creando una paz extraña. Elena salió de la cabaña. Me dio un vaso de agua caliente. Ya Organic con acento agudo las patrullas. 3 grupos. ¿Al supermercado del este y la farmacia del oeste? Deberíamos encontrar bastantes provisiones. Tomé el vaso y asentí. Diles que tengan cuidado. ¿Hay rastros de zombis moviéndose hacia aquí? Que regresen si algo pasa. Elena asintió. Su mirada se desvió hacia la entrada del campamento y me tocó el brazo. Volvió. Seguí su mirada. Santi estaba junto a la alambrada, mirándome desde lejos. Estaba más delgado que hace 6 meses, con cicatrices nuevas en la cara. La sudadera del Barça, sucia y rota, colgaba de él como un trapo. Mi mano se detuvo. Luego seguí afilando el palo, sin un cambio en mi expresión. Cuando el almacén fue atacado, pensé que no sobreviviría, pero hace medio mes, apareció cerca del campamento, como un perro callejero, sin atreverse a acercarse, pero sin irse. ¿Lo dejamos entrar? Elena me preguntó en voz baja. Parece que no aguantará mucho. Negué con la cabeza, con voz calma. Cuando él y su papá disfrutaban su refugio, ¿pensaron en los que pasábamos hambre y frío? Ahora que no puede más, viene a nosotros. Demasiado tarde. Elena suspiró. No dijo más, y volvió a la cabaña. Levanté la vista, y me encontré con los ojos de Santi, llenos de miedo y una súplica apenas visible, como un niño que sabe que hizo algo malo, sin atreverse a acercarse, pero sin querer irse. Recordé hace 6 meses, fuera del almacén, con mi uniforme, sonriendo junto a mi papá. Recordé en el tejado, escondido en sus brazos, diciendo, mi mamá me espera. No sentía odio ni rencor, solo una calma fría, como un lago congelado. Sin olas, me imaginé muchas veces. ¿Qué haría si lo volvía a ver? ¿Lo enfrentaría? ¿Le reclamaría todo lo que tuvo? Pero ahora que lo veía, me di cuenta que esas emociones que me desgarraron se desvanecieron con el tiempo. Algunas personas, algunas cosas, una vez que mueren, no vuelven a importar. Santi notó que lo miraba. Tembló y bajó la cabeza, retrocediendo como un conejo asustado. Volví a mi palo. El cuchillo seguía cortando. Las virutas caían al suelo, como los recuerdos que dejé atrás. Hermana. Una niña pequeña corrió hacia mí, con una flor amarilla en la mano. Mira, la encontré en el patio. ¿No es bonita? Dejé el cuchillo, tomé la flor y sonreí, algo que no hacía en mucho tiempo. Es preciosa, más que cualquier flor que haya visto. La niña rió feliz. Se frotó contra mi brazo y corrió de vuelta al patio. Con los otros niños, miré su espalda y mi corazón se llenó de calor. La verdadera resurrección no es vengarse de los que te lastimaron, sino soltar el pasado, amar a los que están contigo y vivir para ti misma. Santi seguía allí, pero más lejos,
Sabía que nunca se atrevería a acercarse. Como yo nunca lo perdonaría a él ni a mi papá. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. Me levanté, sacudí las virutas de mi ropa y entré a la cabaña. Mañana sería otro día. Seguiríamos buscando provisiones, fortaleciendo el campamento, cuidando a los que confiaban en mí. Los zombis no me mataron. La traición no me volvió loca. Lo que me hizo renacer fue entender que no le debo nada a nadie. Y no tengo que sacrificarme por nadie. Miré al horizonte. La puesta de sol brillaba. Y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Mamá, ¿lo ves? Estoy bien. Por fin vivo como quiero. ¿Qué te parece esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia?